décimo año básico. Bien, la clase de hoy se llama verbo to do, ¿ya? Pero antes de iniciar la clase, les quiero mostrar las respuestas del ejercicio anterior, ¿ya? Del texto llamado Rest and Relaxation, ¿ya? Que era sobre actividades de tiempo libre basado en encuestas realizadas en Estados Unidos. Ya, la primera respuesta decía que el texto nos mostraba la participación de niños en actividades de tiempo libre. Las opciones eran cada mes, cada año o cada semana. La respuesta correcta era cada semana. Segunda pregunta decía, el reporte nos muestra el top 10, top 5 o top 3 de las actividades. Era el top 5, ¿ya? Segunda opción. Y el 84% de la gente joven entre 11 y 13 años prefieren, las opciones eran biking, team sports o golf. Y la opción correcta era biking, ¿ya? Opción 1. Así que para todos aquellos que me mandaron la tarea, decirles que estaban bien sus respuestas, ¿ya? Creo que a muchos les respondí y les dije que estaban bien, así que los felicito por su trabajo en este caso. Bien, ahora vamos a pasar de lleno a lo que es el verbo to do, pero antes les voy a mostrar esta tabla de un verbo que hemos estudiado mucho desde el año pasado. Este año también alcanzamos a verlo a comienzo de año, y son los pronombres, el verbo to be, ¿ya? Es muy importante saber esto para pasar a entender el verbo to do, que es lo que les voy a explicar en esta clase. Bien, en primera instancia tenemos el pronombre o el sujeto, ¿cierto? Recuerden, el sujeto o pronombre, da lo mismo, se puede decir de las dos formas. El sujeto es la persona, grábense eso bien en su cabeza, porque esto les sirve para el lenguaje. De hecho, inglés también es un lenguaje, así que se enseña igual que el lenguaje, la asignatura de lenguaje y comunicación, ¿ya? Pero grábense esto, porque les va a servir. El sujeto es la persona que es de la que hablamos en una oración, ¿ya? Por ejemplo, Pablo juega la pelota. Pablo es el sujeto, ¿ya? Tú estás estudiando. ¿Quién es el sujeto? Tú, ¿ya? Ese es el sujeto. Siempre en la oración el sujeto es de quién estamos hablando, ¿ya? O de qué estamos hablando, porque también puede ser una pelota, ¿cierto? Una pelota roja. ¿De quién estamos hablando? De la pelota, ¿cierto? Entonces, ese es el sujeto en una oración, ¿ya? En este caso, acá vamos a estudiar de nuevo el to be, ¿ya? El sujeto, están todos los que están acá a mano izquierda en esta columna serían sujetos, ¿ya? Este es el verbo to be. Ojo que el verbo to be se complementa con el sujeto. Ambos tienen que ir juntos, ¿ya? No pueden ir separados para hacer la oración. Ya, fíjense. La primera, I, va con am. I am. Por eso uno dice I am Pablo o I am su nombre, ¿ya? También puede decir la edad. I am 28 years old. O en su caso, no sé, I am 13 years old. I am 14 years old, ¿ya? Para decir la edad uno se da cuenta que sirve el I am. O para decir de dónde soy, por ejemplo, I am from Chile. Yo soy de Chile. Pero está mal decir hallar, ¿ya? No se puede decir hallar, tampoco se puede decir I is, no. Por eso si se fijan, al ladito está am, porque esta es la forma correcta, I am. You are. He is, she is, it is. Si se fijan, una manera fácil de memorizarse, porque chicos, esto tienen que memorizárselo. Lamentablemente no hay una explicación más lógica del por qué es así. Ya en el inglés hay muchas cosas que son reglas, que uno tiene que memorizarlas y aprenderlas porque son así. Bien, esto es una de esas, ¿ya? Esto tienen que memorizarlo y es así, ¿ya? I am, you are. Entonces lo que le iba a decir, la forma fácil de aprenderlo, fíjense en todos los are que hay. Bueno, partamos primero por el am. Am, el verbo to be am, va solo con I, porque si se fijan no hay más am acá. Hay puros is y are, ¿ya? Entonces el am sagrado, siempre con el I, que significa yo en español.
yo soy, I am, o yo estoy también. Porque el verbo to be significa ser o estar. O sea, ser alguien, ser algo, o estar en algún lugar, ¿ya? O estar de sentirse, por ejemplo, estoy triste, estoy aburrido, ¿ya? Estoy entretenido. A eso me refiero con estar también. Ya, tenemos are, el segundo. Y fíjense cuántos are hay. 1, 2, 3, 4. Entonces por descarte sabemos que hay un puro am y ese sería el I. Yo soy, o yo estoy, allá. Y are tenemos 4 dijimos y fíjense con cuál va. Va con you, con we y they. Porque you se repite 2 veces. Pero ojo, el primer you es singular, o sea, tú, una persona. Y el segundo you es plural, o sea, se refiere a más personas. Sería ustedes, porque estoy hablando de ti más 2 personas, o 3, o infinidad de personas más. Pero tú estás incluido, o sea, ustedes, ¿ya? Para que se entienda, recuerden que el singular es uno puro y plural son varios. ¿Ya? Y fíjense en los is. ¿Se dan cuenta? Hay 1, 2, 3. Entonces hay 4 are, 3 is y un am. Tienen que memorizarse cuál va con cuál. Los are van con we, you, they y el you que se repite. Los is van con 3 nomás. He, she, it. Porque estos están en tercera persona. ¿Ya? Cuando están en tercera persona, estamos hablando de otra persona, ¿ya? Pero que quizás no está en la conversación, sino que estamos hablando de ella, pero que no está presente en nuestra conversación. Por ejemplo, al decir él o ella, ¿sí? Porque he significa él y she significa ella. Pero no estamos hablando de ti ni de mí, estamos hablando de una tercera persona, o sea, una persona que está fuera de nuestra conversación, en persona, a eso me refiero. ¿Ya? Bueno, y al lado ven ejemplos. I am a student, you are a student, he is a student, she is a student. Y si se fijan, I am, you are, he is, she is. No you is o you am, no, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Si se fijan, se cumple la regla. Si aquí dijera we is o they is, está malo. ¿Ya? Así que ojo con esta regla, muy importante. Ya, sin perder más tiempo, bueno, en realidad no es una pérdida de tiempo, disculpen por eso. El verbo to do, chicos, el verbo to be, quiero decir, los va a perseguir el resto de su vida en inglés, por lo menos. Así que por lo mismo les digo, les recomiendo al 200% que por favor se aprendan la regla del verbo to be. ¿Ya? Con eso se les va a abrir el mundo más fácilmente en el idioma inglés. Y ahora vamos a pasar a un verbo muy importante, ¿ya? Que también es esencial que ustedes sepan, es el verbo do. ¿Ya? Do y does también se puede ocupar como does, pero hay una regla para eso y se las voy a explicar más adelante. Vamos a ver el uso y forma de este verbo. En primera instancia, como auxiliar. Este verbo actúa como auxiliar. Ojo, ¿qué quiere decir auxiliar? Es un verbo que sirve, es una palabra que nos sirve para complementar a otras, ¿ya? Que por sí muchas veces no vale nada, no tiene un significado, sino que tiene que ir con otras palabras para que la oración tenga un significado. Eso es auxiliar, porque recuerden, auxilio significa ayuda, es sinónimo, auxilio y ayuda. Entonces son palabras que ayudan a otras. Nos valemos de este verbo para formar la interrogativa y negativa de todos los verbos en presente simple. Bueno, de todos, no, ojo con eso. Recordemos que el verbo to be, el have got y los verbos modales, ¿recuerdan los verbos modales? Can, could, must, que eran para permiso, ya como por ejemplo can I go to the bathroom, puedo ir al baño, ya. Estos se valían por sí solos para hacer sus formas negativas e interrogativas, ya. Aquí tenemos de nuevo el verbo to be, I am, ¿ven? Am I, ahí sería en forma de pregunta, se invierte solamente el am por el I, se cambia el primero por segundo y segundo al primer lugar, ¿ya? Y se forma la pregunta. Y I am not es la forma negativa, I am not. Tenemos she is, también acá el verbo to be, she is, recuerden, y we are, es lo mismo, verbo to be. Fíjense, pero ¿qué pasa con todos los demás verbos? Pues necesitan una ayudita para sus formas negativas e interrogativas. De ahí que se
De ahí que esa ayudita se le conozca como el nombre de auxiliar. Por eso les digo, una ayuda es un auxilio, en el fondo. Afirmativo en este caso, I go, you go. En negativo, fíjense, I don't go. ¿Ya? Yo no voy, estoy diciendo ahí. El ejemplo acá significa yo voy, tú vas, nosotros vamos, ellos van. Go es eso, go significa ir, pero obviamente se conjuga el verbo, igual que en español, dependiendo del sujeto de la oración. En este caso, don't go. ¿Ya? Aquí agregamos el do, el verbo que estamos estudiando ahora, do. Don't go. ¿Ya? Es la única manera de decir que no vamos. ¿Ya? Do I go? Do you go? Do we go? Do they go? Si se fijan, aquí está el auxiliar do de nuevo. Y esto nos sirve para preguntar. Por eso está auxiliando. Para poder formular la pregunta tenemos que poner el do primero. ¿Ya? En el caso de los sujetos, ¿ya? Del verbo to be. Para hacer preguntas en verbo to be hay que poner el sujeto antes. Y sobre todo con algunos verbos, en este caso verbos como go. Goes, porque en tercera persona agregamos una S. Bueno, en este caso una E y una S, porque go pasó a goes. Pero solo con estas palabras. Cuando están estas palabras, he, she, it, o cuando ponemos el nombre de una persona, ¿ya? Por ejemplo, puede ser Camila goes, ¿ya? O puede ser Pedro goes, ¿ok? Pero no es Pedro go, así, ¿ya? Pedro go, porque no estamos hablando de primera ni segunda persona, estamos hablando de una tercera persona, dando el nombre, especificando, entonces sería una tercera persona. Bien, la misma regla acá, pero sería doesn't go, y si se fijan, el go sigue igual acá, también son he, she, it, pero como está el do, pasa a ser does, ¿ya? ¿Por qué? Porque en tercera persona, como les decía, agregamos una S. Pero la S se la agregamos al does. No al go, como acá, goes. No, al does. Porque solo se le pone a un verbo. En este caso, a este verbo se lo ponemos al verbo auxiliar do, que estamos estudiando ahora. Bien, en forma interrogativa, en el fondo lo que le está explicando, do más el sujeto. Recuerden, los sujetos. Yo, tú, nosotros, ellos, más el verbo en forma base. Entonces acá está en forma interrogativa, o sea, en forma de pregunta. Do, aquí ponemos a quién queremos dirigir la pregunta. They speak English, por ejemplo. Do they speak English? ¿Hablan ellos inglés? ¿O do we speak English? ¿Hablamos inglés? Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? ¿O do I speak English? ¿Yo hablo inglés? ¿Ya? Tenemos acá does. Si se fijan, le agregamos la E y la S. Por eso es tan chiquitito acá, porque está agregado. Do. Do ya no es do, es does. Se pronuncia does, por ejemplo. Does, ¿ya? Does más el sujeto. He, she, it. O sea, sujeto en tercera persona, recuerden. Y estos van con is por lo general, ¿ya? Does she significa ella, más el verbo forma base. Ella habla inglés, sería la pregunta, miren. Does she speak English? ¿Ella habla inglés? O él habla inglés, pero tenemos que poner does, ¿ya? Ojo, la S de la tercera persona singular. Por eso acá está explicado con esto, lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Tercera persona sí o sí lleva la S en do, o sea, sería does. Y le agregamos esa E, does. Y ojo, es el auxiliar el que lleva la S, no el verbo. O sea, does lleva el verbo, no speak, como acá, speaks. Acá le agregamos la S solamente al verbo porque no tenemos do, ¿ya? Y además no es una pregunta ni tampoco está en negativo, o sea, sería she speaks English. Ella habla inglés, pero se le agregamos al verbo, al único que hay en la oración. En forma negativa, sujeto. I, you, we, they, da lo mismo el sujeto, ¿cierto? Más el don't y verbo. En este caso sería I don't speak English. Yo no hablo inglés. You don't speak English. Tú no hablas inglés. We don't speak English. Nosotros no hablamos inglés. Ustedes, o ellos no hablan inglés. Don't. ¿Ya? En forma negativa es como decir do not o do not. Acá abajo está, ¿ven? Do not. La contracción de do not es don't. O sea que lo que está aquí, don't, significa eso, do not.
solo que está acortado. Eso se llama contracción, cuando se acortan las palabras. They don't speak English. Sujeto, he, she, it, doesn't, no es verbo. She doesn't speak English. Ella no habla inglés. Y estamos diciendo ella, o sea, tercera persona. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya no es don't, es doesn't, porque es tercera persona. O sea, la S es la tercera persona singular. She doesn't speak English. Repetimos, es el auxiliar el que lleva la S. El auxiliar sería do, doesn't. Recuerden, el verbo do es un verbo auxiliar, o sea, un verbo que ayuda. Por lo tanto, el verbo que ayuda lleva la S. Se la quita al verbo principal, porque va el auxiliar antes que este verbo. Entonces, él tiene el privilegio de tener la S. Doesn't. Ojo con lo siguiente. El verbo auxiliar do está ahí. Lo vemos, ¿cierto? En las oraciones. Lo escribimos, lo pronunciamos. Pero, ojo, no se traduce. La palabra do tiene que estar en algunas oraciones en inglés para completar algunos verbos. Pero no por eso significa que en español tenga una traducción. En el fondo, hagamos como que esa palabra no existe al momento de traducir el inglés al español. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, lo que acabo de decir en el fondo es que el verbo do en inglés sí tiene que ir escrito, ¿ya? En las oraciones. Pero para nosotros, los hablantes de español, este verbo auxiliar, por lo demás, que no es un verbo principal, este verbo auxiliar do no tiene una traducción, ¿ya? Así que tenemos que, en el caso de nosotros, no traducirlo simplemente, ¿ya? Fíjense en el ejemplo. La pregunta va a ser, ¿do you speak English? Ya, ¿se fijan? La pregunta está con el do, muy bien hecha, ¿cierto? ¿Do you speak English? Dice acá, ¿tú hablas inglés? En español, ahí está, ¿tú hablas inglés? Pero fíjense, si traduciéramos el do, que muchos lo hacemos, se lo digo, o sea, yo lo hacía hasta que me aprendí esta regla. Lo importante es que ahora ustedes también lo aprendan para que no cometan este error. En español, ¿do you speak English? Significaría, ¿tú hablas inglés? Nada de tu hacer hablar, porque así quedaría si traducimos do, porque muchas veces el do se traduce como hacer, ¿ya? Pero ese es un error, porque les digo, do no tiene traducción. Entonces, obviamente si lo traducimos nos va a quedar una pregunta mal hecha, porque uno no pregunta, ¿tú hacer hablar? Suena hasta cavernícola, ¿verdad? Bien, para las respuestas cortas a preguntas con el verbo do. Ante una pregunta como, ¿do you speak English? ¿Tú hablas inglés? Dos posibles respuestas. Si tú lo hablas puedes decir, yes, I do. O puedes decir, no, I don't. Y ahí estás dando una respuesta. ¿Cierto? Cualquiera de los dos. Si tú hablas, dices, I do. Si no lo haces, dices, I don't. Pero si la pregunta fuera en tercera persona del singular, o sea, recuerden la tercera persona, repito, he, she, it. Él, ella, y eso o aquello. Eso significa it. Does he speak English? ¿Qué nos está preguntando ahí? ¿Él habla inglés? Eso dice esa pregunta. ¿Ya? Recuerden, si traducen does va a quedar como ¿él hacer hablar inglés? Entonces nos queda mal la pregunta. Las posibles respuestas serían yes, he does. O no, he doesn't. ¿Ya? Que significa does not. Con este uso básicamente se intenta evitar la repetición del verbo yes, I speak, no I don't speak. Para no responderle a este verbo, le estamos respondiendo a do. ¿Ya? En este caso sería yes, he does, porque nos están preguntando por he. O acá sería yes, I do, porque nos preguntan a nosotros, do you speak English? Yes, I do, en vez de yes, I speak, ¿ya? Porque no estamos respondiéndole a este verbo, le estamos respondiendo a este. Entonces, ¿qué hacemos? Lo repetimos en nuestra respuesta. Yes, I do, o no, I don't, dependiendo si lo hacemos o no. El verbo do, simplemente como verbo, significa hacer, ¿ya? No lo confundan con to make. Ojo, pero por favor, ojo con esto. El verbo do puede ser un verbo también, ¿ya? Pero solo en algunos casos. Por ejemplo, como les digo, significa hacer. Pero cuando es auxiliar, como todo lo que hemos visto de ahí para atrás, no tiene traducción. Como verbo, puede ser muchas veces confundido con make, pero no lo confundan, ya que significa hacer. Reconozco que puede ser bastante complicado saber cómo o cuándo se usa el make y cuándo do, teniendo en cuenta que ambas significan lo mismo.
las diferencias de do y make en términos generales. Make se usa cuando hablamos de actividades que implican algún tipo de trabajo manual, creativo, que produce algún efecto. Por ejemplo, make your bed, haz tu cama. Make someone smile, hacer a alguien reír. Make a cake, hacer una torta o tarta, ¿cierto? Y made of wood, hecho de madera. Puede ser made of silk también, hecho de seda, ¿ya? Y recuerden, esos son trabajos manuales, o sea, o que producen algún efecto o son creativos. Ahí usamos make. Y do se emplea cuando? Para referirnos a funciones desempeñadas, o cuando no se especifica lo que se hace. Por ejemplo, do a job, desempeñar un trabajo. Do your homework, hacer los deberes, o do something, hacer algo. Y aquí les dejo las collocations con ambos verbos, con make y con do. ¿Qué es una collocation? En inglés las collocations son oraciones que sí o sí se escriben así, ¿ya? Por ejemplo, make va con esta sí o sí y do va con esta sí o sí. Esas son las collocations. Es como decir colocaciones, ¿ya? En el fondo son expresiones que son fijadas, que son de parte del idioma inglés, que no tienen como una mayor explicación tampoco, que en el fondo uno tiene que aprenderse casi de memoria, ¿ya? Make a decision, make money, make a plan, make an effort, make a request, make a mistake, make a discovery, make a fortune, make a noise, make an offer. Do a job, do a task, do homework, do housework, etcétera, etcétera. En el fondo recuerden, make y do se pueden, como verbo do, puede significar lo mismo que significa make, que significa hacer. Pero ¿en qué cambian? En que make es para actividades de trabajo manual, creativo, mientras que do es para funciones desempeñadas pero que no se especifican, ¿ya? Estos son tareas, ¿ya? Hacer daño, hacer los deberes. Por eso se dicen tareas que no se especifican, mientras que acá estamos siendo específicos, ¿cierto? Porque estamos diciendo hacer o tomar una decisión, hacer dinero, hacer un plan, hacer una fortuna, hacer ruido, ¿ya? Así que bueno, básicamente esa sería la clase de hoy. Fue un poco más larga de lo que estamos acostumbrados, pero espero haber resuelto muchas dudas. Si siguen quedando con dudas, me lo hacen saber y vamos a seguir viendo este verbo, ¿ya? De lo contrario, pueden, bueno, por lo mismo yo les doy la opción de que puedan tener el video y el acceso a YouTube, porque así pueden ver el video todas las veces que quieran hasta entenderlo, pueden retrocederlo, etcétera, etcétera. Aunque cualquier duda ya saben, estoy más que dispuesto para ayudarles. Así que un saludo muy afectuoso, cariñoso, que estén muy bien, cuídense, bye bye.